Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda a Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, jueves 7 de noviembre del 2024. Gracias a cada uno de ustedes por abrir vuestros corazones para que sea allí sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, la cual es lámpara para nuestros pasos, luz en el sendero de nuestra vida. Nos dice el Salmo 119, versículo 105. Pidámosle al Espíritu Santo que derrame sobre cada uno de nosotros sus dones, que nos dé el don de entendimiento, el don de discernimiento, que, como dice allá en Proverbios capítulo 2 del versículo 1 en adelante, que nos dé inteligencia, sabiduría, que nos dé prudencia, para que ustedes y yo recibamos la palabra de Dios, como dice allá en Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios que es en realidad y que ejerza su acción en cada uno de nosotros los creyentes. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Repitan conmigo: Santo y Divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda distracción. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, para que, alimentados por la palabra del Señor, perseveremos en ella, demos mucho fruto y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la gloria, la honra, la alabanza, la exaltación, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Todos los publicanos y pecadores se acercaban a él para oírle. Los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este acoge a los pecadores y come con ellos. Entonces les dijo esta parábola: ¿Quién de vosotros que tiene 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va a buscar la que se perdió hasta que la encuentra? Cuando la encuentra, se la pone muy contento sobre los hombros y, llegado a casa, convoca a los amigos y vecinos y les dice: Alegraos conmigo, porque he hallado la oveja que se me había perdido. Os digo que de igual modo habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no tengan necesidad de conversión. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una, no enciende una lámpara y barre la casa y busca cuidadosamente hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, convoca a las amigas y vecinas y les dice: Alegraos conmigo, porque he hallado la dracma que había perdido. Pues os digo que del mismo modo hay alegría entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Hoy es jueves 7 de noviembre del 2024. Gracias por participar de esta reflexión del Santo Evangelio del día de hoy. Hoy estamos leyendo y vamos a reflexionar, vamos a meditar qué nos dice el Señor a cada uno de nosotros en el Evangelio según San Lucas capítulo 15, del versículo 1 al 10. El Señor hoy nos muestra cuán misericordioso Él es
con cada uno de nosotros. A la vez nos enseña a nosotros a ser misericordiosos con los demás. Allá en las parábolas, Mateo capítulo 5 del versículo 3 al 11. Una de ellas nos dice el Señor: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos verán a Dios, de ellos será el reino de los cielos. Tenemos que ser nosotros misericordiosos. Allá en Lucas 6:36 nos dice: sean misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. El Señor hoy nos va a hablar acerca de la misericordia que tenemos que tener con los demás. Si esperamos misericordia de Dios, hemos de ser misericordiosos con nuestro prójimo. Todos los publicanos y los pecadores se acercaban a él para oírle. ¿Quiénes se acercaban a Jesús? Los publicanos, los pecadores, se acercaban a Jesús para oírle. Pero miren, a pesar de ser pecadores, a pesar de ser publicanos, ellos venían a Jesús, sentían esa necesidad de venir a Jesús, al Maestro de Maestros, al Rey de Reyes, al Kyrios, al Señor. Ellos vienen a Él a pesar de su estado de pecado. Los publicanos, los pecadores, vienen al Señor. Porque solamente cuando ustedes y yo nos acercamos al Señor, dejamos que su palabra se encarne en nuestro corazón, entonces ustedes y yo podemos cambiar nuestra vida. Porque muchas de las veces ustedes y yo queremos vivir una vida diferente, queremos vivir y buscar cuál es la voluntad del Señor, pero si no la conocemos, ¿cómo vamos a hacer su voluntad? Si ustedes y yo queremos ser un testimonio de cristiano y queremos vivir el Evangelio de Jesucristo, pero si no hemos oído, no hemos creído, no se nos ha anunciado, ¿cómo vamos a vivirlo y cómo vamos a dar testimonio? Para eso, para que haya esa conversión, tenemos que nosotros darnos cuenta y ser conscientes que somos pecadores, que estamos envueltos en nuestra debilidad de pecado. Allá 1 de Juan capítulo 1, versículo del 8 al 9 dice: si decimos no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, mas si y el que dice que no tiene pecado es un mentiroso y la verdad no está en él. Mas si confesamos nuestros pecados, fiel y justo Él es para perdonarnos. Entonces la primera condición es nosotros ser conscientes que somos pecadores. ¿Cuántos hay por ahí que creen que no tienen pecado? No han conocido en realidad el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El único que no conoció pecado, dice Hebreos capítulo 4, versículo 14, Jesucristo, que es verdadero Dios, verdadero hombre. Él no tiene pecado, mas todos nosotros somos pecadores. Y como somos pecadores, necesitamos acercarnos a Él. Necesitamos venir a Él. Y eso es lo que hacían los publicanos, eso es lo que hacían los pecadores. Porque una vez que ustedes y yo entendemos que nosotros no somos autosuficientes, a veces el poder, el dinero puede hacer a una persona pensar que es autosuficiente, pero todo es pasajero, el poder se acaba, el dinero se va, mas Cristo es eterno. Cristo es quien nunca nos falla ni nos fallará. Y cuando ustedes y yo comprendemos que sin Él no somos nada, entonces vamos siempre a buscar de Él y hacer de Él nuestro refugio. Juan 15:5, ustedes sin mí no pueden hacer nada. Y dice: los fariseos y los escribas murmuraban. Mientras los publicanos y los pecadores se acercan a Jesús, los fariseos y los escribas, que son conocedores de la ley del Antiguo Testamento, ellos más bien empiezan a murmurar porque ellos se creen los muy santicos. ¿Recuerdan allá en Lucas capítulo 18 del versículo 9 al 14? Cuando sube el fariseo a orar y sube el publicano. El fariseo dice: Señor, yo te doy gracias, Señor, yo doy el diezmo y te doy gracias porque no soy esto y esto y esto como ese publicano. Mientras que el publicano ni siquiera se atrevía a alzar su mirada hacia el Señor, sino se golpeaba su pecho y decía: Señor, perdóname, ten piedad de mí, que soy un pecador.
Esa es nuestra actitud de cristianos, reconocernos pequeños pecadores ante el Señor. Y cuando hacemos eso, dice el Señor, aquel publicano que se reconoció pecador, él se bajó justificado, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces, los fariseos y los escribas tienen esos aires de altivez, altaneros. Y con el Señor nadie ha de ser de esa manera, sino más bien humilde. Porque Lucas 1:51 al 52 dice que el Señor despide con las manos vacías a los altaneros y orgullosos y da su gracia a los humildes. Entonces, por un lado tenemos a los publicanos y pecadores que se acercan al Señor, y por otro lado tenemos a los escribas y fariseos que ni se acercan, y cuando los publicanos y pecadores se acercan, entonces ellos empiezan a murmurar y diciendo, este acoge a los pecadores y come con ellos. Entonces le dijo esta parábola. Entonces Dios dice, si él dice que es el ungido de Dios, ¿cómo es posible que se siente con esos publicanos? ¿Y cómo es posible que se siente con esos pecadores? Si estos son así, así, nosotros le conocemos bien. ¿Y cómo es posible que él siendo el santo, que él siendo el Hijo de Dios, cómo es posible que él le acoja a ellos? A veces nosotros juzgamos antes de orar. Decimos, esta persona ha hecho tanto mal, esta persona va a ir directamente al infierno. Mis hermanos y hermanas, nadie somos jueces, solamente Dios es juez. Hebreos 12 del 22 al 23, Dios es el juez universal. Él sabe a dónde va cada quien. Nosotros, ¿qué podemos hacer? Cuando vemos a alguien que esté en los malos caminos, hablarle con la verdad. Es una de las palabras, es una de las armas con cual derrotar al enemigo. Efesios 6:14. La verdad y la justicia siempre por delante. Y también podemos orar por esa persona. Orar por esta persona y dejarle saber que está mal. Mas nunca en un cristiano ha de haber esa altanería de sentirse juez y decir a dónde va cada quien. Eso solamente le corresponde a Dios. Bien, entonces cuando están murmurando contra estos pecadores y publicanos, los fariseos y escribas que se acercan a Jesús y que Jesús les acoge, Jesús les da una parábola. En el versículo 4 dice, ¿quién de vosotros que tiene 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va a buscar la que se perdió hasta que la encuentra? Entonces miren, Jesús pone esta parábola de un pastor que pastorea 100 ovejas. Se le pierde una, él va a buscar, pero hasta que la encuentra, no es que va hasta allá a la esquina, o no parece, igual, me quedan 99, o sea, una más, una menos. No, él va y busca hasta que la encuentra. ¿Cuántos de tal vez en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra comunidad, hay esas personas que se han alejado del Señor por cualquier motivo? Y nosotros que decimos que amamos a Dios y amamos al prójimo y que hay que amar, vemos que están en malos caminos y no hacemos nada. Que vivan su vida, es su vida, igual. ¿A quién le interesa? A Dios le interesa. Por eso Él hace instrumento de ti y de mí. Por eso hoy no es casualidad que estemos escuchando la parábola de la misericordia del Señor. Porque dice en Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Cuánta gente que están hambrientos por la palabra del Señor? Y nosotros solitos nos alimentamos de la palabra del Señor, solitos escuchamos el Evangelio del día y es tan difícil que hasta nos cuesta compartir. ¿Cómo la ven? Hasta nos cuesta compartir, hasta nos cuesta a nosotros mismos escuchar el video de principio a fin. Hay muchos que hasta le pueden dar que corra el video, un poquito más. Y el Señor no es así. El Señor hoy nos enseña que tenemos que ser a ejemplo de Cristo en cada hogar. Especialmente tenemos que ver, dice en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8, el que se descuida de sus familiares,
es como un infiel, o sea, como uno que es infiel al Señor, como uno que comete una herejía, como uno que es un apóstata, es como un infiel. Por eso nunca en nuestras familias, una vez que hemos conocido el Evangelio de Cristo, podemos dejar de proclamarlo, de vivirlo y de compartirlo. El único que no quiere que se comparta la palabra de Dios, que se lleve a otra persona, es el diablo. Es el diablo. ¿Dónde lo dice? Lucas 8:12. El diablo viene, roba lo que fue sembrado en el corazón. ¿Para qué se roba? Para que el diablo quiere que no sea sembrado la palabra de Dios en el corazón de cada persona, para que no crea y para que no se salve. Mientras que la voluntad de Dios en 1 Timoteo 2:4 dice que Él quiere que todos se salven, lleguen al conocimiento pleno de la verdad. El diablo quiere todo lo opuesto. Él quiere que no se proclame la palabra de Dios, que no se medite la palabra de Dios, para que no se crea y para que no se salve. Ese es el plan del enemigo. Por eso, empezando desde nuestros hogares, a veces nosotros nos ponemos a ver de las puertas para afuera, oh, el mundo está así, pero si nuestro hogar a veces está peor que el mundo, y estando en nuestro hogar no hacemos nada, estamos ahí sentados nomás. Entonces, ¿cómo queremos un cambio afuera cuando ni siquiera desde adentro nosotros podemos hacer un cambio? Cuando ni siquiera nosotros mismos nos hemos enamorado y hemos acogido con amor la palabra de Dios y le hemos pedido al Señor que nos dé la gracia de poder poner por obra. Somos a veces gente dominguera, nos vamos a misa y con eso como que ya fuera lo maximito. Esto en el camino del Señor es diario. Lo que hice el domingo es ese día. Y el lunes, ¿qué hago? El martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, ¿qué hago? Muchos pueden decir, rezamos en familia, vamos también a la misa. Y eso es bonito. Pero es importantísimo que seamos conscientes que nuestra fe tiene que ir creciendo, tiene que ir progresando diariamente como hijos de Dios que somos nosotros. No podemos nunca contentarnos con una buena obra que hagamos y ya. O no podemos nunca contentarnos con nosotros, leer la Biblia, bendito sea Dios por muchos que hacen y se enamoran. Nos enamoramos de la palabra de Dios y nos pasamos horas. Pero eso es una parte y está bien. ¿Cuánto de esto vivimos? ¿Y cuánto de lo que leemos y vivimos compartimos? Aquí dice la palabra de Dios que el pastor, el que pastorea, sale a buscar aquella oveja que se ha perdido. ¿Cuántos en nuestra propia familia pueden estar perdidos en el alcohol, en las drogas, en la prostitución, en algún vicio, en alguno de esos juegos diabólicos que el mundo saca ahora? ¿Y qué hacemos muchos? Nada. Déjenle que tiene que vivir. Y luego, cuando ya no quiere volver a Dios, ahí andamos preocupados. Ahí sí vamos al sacerdote, Padre, ayúdame, esto me pasa. Pero si tenías la oportunidad de enseñarle la palabra de Dios a tus niños desde niños. ¿Y cuánto dicen? Que crezca. Ya cuando crezca, que decida. Tristemente les tengo que decir que esas palabritas que dicen, aquellos que dicen, es que tiene que crecer, ya cuando crezca y que estudie, palabra de Satanás. Así, segunda de Timoteo 3:15 dice que todos tenemos que conocer desde niños, tenemos que conocer desde niños las sagradas letras, las sagradas escrituras. ¿Para qué? Podemos preguntarnos. Porque ellas nos dan la sabiduría para alcanzar la salvación mediante la fe en Jesucristo, nuestro Señor. Muy importantísimo eso. Por eso, mis amados hermanos y hermanas, hoy el Señor nos invita, nos anima. Si ustedes y yo nos alimentamos con la palabra de Dios, y si lo hacemos, por eso estamos escuchando el Evangelio del día, la reflexión, la meditación, pero no nos quedemos ahí, tenemos que hacer más. Porque si nos quedamos así escuchando el Evangelio del día, escuchamos y ya,
sería igualito que aquel siervo, recuerdan allá en Mateo 25 del 15 al 29, del versículo 15 al 29, donde al uno le dieron 5 talentos, al otro 2, al otro 1, seríamos igualito que el que recibió un talento, agarró y guardó. Ni siquiera vivimos o tratamos de vivir, peor aún compartir, peor aún expandir que esta semilla del reino de los cielos sea sembrada en más corazones. Así somos de tan cómodos muchos, no todos, pero muchos sí. Pero si hoy el Señor nos hace escuchar este evangelio que nos habla de la misericordia de Dios, una de las obras de misericordia es enseñar al que no sabe, corregir al que está equivocado. ¿Cuántos que piensan erróneamente o tienen algunos pensamientos por ahí medio raros, que a la luz de la palabra de Dios son aclarados? Si nosotros no compartimos con ellos, es de hecho, cuando uno no comparte la palabra de Dios sabiendo y no le comparte a alguien que ignora la palabra de Dios, comete pecado. Comete pecado. Segunda Samuel capítulo 12, versículo 23. Dice Samuel: fuera de mí pecar contra Dios, rogando por ustedes, o sea, orando y enseñándoles. Muy importante. Cuando uno no enseña, comete pecado. Sabrán bien padres de familia, sabrán bien líderes de ciertos grupos dentro de la iglesia, de todos los grupos. Sabrán bien catequistas. Cuando uno sabe lo que es bueno y uno no enseña, comete pecado. También, donde dice también el Nuevo Testamento, Santiago capítulo 4, versículo 18. Cuando uno sabe lo que es bueno y no hace, comete pecado. Muy importantísimo. Entonces, bien. Entonces, íbamos hablando de buscar aquella oveja perdida, principalmente en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro círculo de amistades, en nuestras comunidades. Y así, sembrando la semilla del reino de los cielos en los corazones, vamos a ver una diferencia. Porque a veces nos vivimos sentados quejándonos de todo, pero no hacemos nada. Que haga el gobierno, que haga el alcalde, que haga que haga el obispo, que haga el sacerdote, que haga el diácono. Y nosotros, entonces por ahí debemos empezar, por nosotros mismos, ¿ok? El Señor hoy nos enseña a ser misericordiosos. Como obra de misericordia hay que enseñar al que no sabe, hay que corregir al que está equivocado. Hay que buscar a ese uno de la familia que se ha descarriado, tal vez por diferentes situaciones o problemas de la vida, ha buscado su refugio en otras partes que no edifican, que más bien destruyen la salud. Cuando ustedes y yo logramos, aunque sea que uno regrese a la iglesia de Cristo, que uno regrese al camino de Dios, que uno venga y se enamore de la palabra de Dios, que uno venga y encuentre el refugio en Jesucristo, miren lo que sucede. Escuchen. Cuando la encuentra, se la pone muy contento sobre los hombros y llegando a casa, convoca a los amigos y vecinos y le dice: alegraos conmigo, porque he hallado la oveja que se me había perdido. Versículo 7, escuchen bien. Versículo 7. De igual modo, habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no tienen necesidad de convertirse. Por esa una persona que ustedes y yo logremos sembrar la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, en su corazón, que logre acercarse al Señor, que se acerque a los sacramentos, que se reconcilie con Dios, que participe de los sacramentos que son medios de salvación. Por esa persona que abandona las brujerías, que abandona la prostitución, que abandona el alcohol, que abandona las drogas, que abandona las cosas mundanas y se acerca a Dios, aunque sea una, por esa persona hay fiesta en el cielo. Hay fiesta, dice, por un solo pecador. A ver, habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 que no tienen necesidad de convertirse. Por esa una persona que vuelva al Señor,
habrá alegría en el cielo. Y aquí en la siguiente parábola nos va a decir que por esa persona que encuentra a Jesucristo y se enamore de Él, aunque sea una sola, habrá alegría, habrá fiesta en el cielo. Por eso a mí no me preocupa, me gustaría que vean muchos, pero nunca estoy con una meta de, quisiera que me vean tantos. Con que vea una persona y esa persona se convierta, se enamore de Jesucristo y una vez recibido la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios en su corazón, sea un testimonio cristiano, con eso me basta, porque por un solo pecador que se convierte habrá fiesta, habrá gran alegría en el cielo y en los ángeles de los cielos. Escúchenlo. Versículo 8, Lucas 15, capítulo 15, versículo 8. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una, no enciende una lámpara y barre la casa y busca cuidadosamente hasta que la encuentra? Miren, pone también el ejemplo de la mujer que cuando pierde una dracma, algo muy valioso para ella, enciende una lámpara y busca cuidadosamente. Ese es el modelo que nosotros debemos de seguir cuando alguien de nuestra familia se pierde. Hay que buscar cuidadosamente, buscarla para que regrese al camino correcto de Dios. Y dice que ella prendió una lámpara y buscaba cuidadosamente. Imagínense buscar algo muy pequeñito en una casa grande, cuidadosamente. Y una vez, y cuando la encuentra, convoca a las amigas y vecinas y les dice: alegraos conmigo porque he hallado la dracma que se me había perdido. Versículo 10, Lucas 15:10, escuchen con atención. Pues os digo que del mismo modo hay alegría entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. De la misma manera hay alegría entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. Por eso, mis amados hermanos y hermanas, no dejemos nunca pasar la oportunidad de hablar de Dios, de transmitir su mensaje, de vivir su mensaje. Con el conocimiento que Dios nos ha dado, algunos estamos empezando, otros ya estamos un poquito más encaminados, otros estamos ya enamorados de nuestro Señor Jesucristo, porque cada quien tiene su diferente capacidad según el regalo de Dios, según la capacidad que Dios le dé. Pero así cada quien hemos de trabajar para Dios, ganando almas para Él, según la capacidad que el Señor nos ha dado, sembrando la palabra de Dios en los corazones de los demás y siendo nosotros mismos pidiéndole al Señor que nos dé la fuerza para hacer un testimonio vivo de Él. Y se cumple lo que dice en Filipenses capítulo 2, versículo 15, que somos como esa estrella, como esa antorcha que brilla en un mundo lleno de una densa oscuridad. Así es un católico que es un testimonio vivo de nuestro Señor Jesucristo. Allá San Pablo en Filipenses capítulo 3, del versículo 6 en adelante, dice: todo lo que antes yo tenía lo considero basura con tal de ganar a Cristo. Decía el Señor en el Evangelio del día de ayer, que tenemos que negarnos hasta nosotros mismos para así ser discípulos auténticos del Señor. Que el Señor siempre sea en nuestra vida el principio y el final. Que Él siempre sea quien nos ayude, quien nos guíe, quien nos fortalezca y que sea siempre nuestro refugio. Él es el único que nos ama eternamente, el que es compasivo y misericordioso y el único que nunca nos fallará. Los humanos fallan, Jesucristo no. Y Él, como dice en Juan 14:6, Él es el camino, la verdad y la vida. Por eso es hermoso enamorarse de Él, enamorarse de su palabra, sembrar esa semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, en más corazones. Amén. Les envío un abrazo grande a cada uno de ustedes. Les agradezco que estén
presentes en la meditación, en la reflexión del Santo Evangelio del día de hoy. Les invito a que le den like o denle me gusta. Denle me gusta para que este video sea recomendado a más personas. Denle suscribir al canal, denle compartir para que de esa manera nos ayuden a llevar la palabra de Dios a más personas que están hambrientos y hambrientas de la palabra de Dios. Por allá en Marcos 6:34 decía Jesús que la gente se encontraba como ovejas que no tienen pastor, como ovejas que necesitan ese pastor que les alimente. El alimento es la palabra de Dios para cada uno de nosotros y también la Eucaristía, la participación de los sacramentos. Que el Señor nos permita perseverar cada día en su palabra para que podamos seguir perseverando, para que nuestra fe pueda seguir progresando, como dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 3, que nuestra fe siga progresando diariamente, que cada día busquemos del Señor y que cada día nos enamoremos más de Él y nos abandonemos más a su santa voluntad. Que el Señor les bendiga y les proteja, como dice en Números 6:24. Me llamo Carlos Pauta y gracias por participar de la reflexión del Evangelio del día.